Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo Infoclaxo en Bogotá, Colombia, donde se estará desarrollando la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña del 9 al 12 de junio de este año y donde se está avanzando con todo lo que tendrá que ver con esta conferencia, con lo que serán los diálogos, los encuentros en los foros, las mesas, los paneles, bueno, la infinidad de ponencias que se estarán presentando que, bueno, serán y formarán parte de esta 10ª conferencia de Claxo. Bueno, hoy tendremos un programa muy especial porque lo volvemos a enmarcar en marzo, mes de las mujeres. Estaremos en minutos nomás hablando con Karina Batiani, quien pondrá un poco en eje varios de los ejes temáticos que tendremos en el programa del día de hoy. Uno de ellos tendrá que ver con ambiente, cambio climático y desarrollo social. ¿Cuál es el impacto a los movimientos de mujeres? Que sabemos que es un impacto especial y particular, inclusive en el marco de las lideresas, de las luchas de los movimientos feministas, en el marco de esta temática en particular, entre otras. También el de migraciones y movilidad humana será un eje central del programa del día de hoy. En el eje número 1 estaremos hablando con Ligia Moroso Galviati, coordinadora del área de energía, género e interseccionalidad en el International Energy Initiative de Brasil, que estará y que estuvo hablando con nosotros y estará dando testimonio. También en este segundo eje relacionado con migraciones, estaremos hablando con Amarela Varela Huerta, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialista en migraciones. Y también el tercero de los ejes será derechos, violencias e igualdad de género, otro de los ejes que hemos tratado en infinidad de oportunidades y que es central volverlo a poner en el día de hoy. Andrea Daverio, politóloga especializada en políticas públicas y co-coordinadora del Grupo de Trabajo Claxo, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión, será parte junto con Juliette Teresa Villares Parejo, coordinadora de comunicación del Centro Martin Luther King de Cuba, que es una entrevista que tuvimos en su momento y que por ahí estaremos repasando en el programa del día de hoy, entre muchos otros materiales que tendremos en el programa del día de hoy. Bueno, estaremos hablando obviamente de Claxo 2025 y de muchísimas otras cosas en este programa especial que sería central, muy importante poder escucharlos, leerlos, saber desde dónde están y de dónde se están sumando. Nosotros separamos muy brevemente y ya vamos con el primer encuentro del día de hoy. Y continuamos con este programa especial desde Bogotá, Colombia, donde se estará realizando la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña del 9 al 12 de junio de este año. Bueno, en el programa del día de hoy decíamos, tomamos en marzo, mes de las mujeres, una serie de ejes que, bueno, son muy importantes a la hora de analizar algunas cuestiones relacionadas con las desigualdades, con la violencia de género, con los procesos migrantes y el impacto en los movimientos de mujeres y en las mujeres en particular, con los procesos relacionados con el cambio climático y, por ejemplo, la cantidad de lideresas que hay en diferentes partes de nuestra América en ese ámbito en particular. Así que le vamos a dar la bienvenida, como todos los miércoles, a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Karina, bienvenida al Infoclaxo. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este nuevo Infoclaxo, miércoles como siempre, y transitando por el mes de las mujeres, ¿verdad? Marzo, mes de las mujeres, como tantas veces hemos dicho aquí en Infoclaxo, que nos permite además transitar estas temáticas vinculadas al mes de las mujeres, pero relacionándolas con Bogotá, Colombia, con nuestra próxima conferencia de Claxo 2025, que como sabemos tiene más de 30 ejes de trabajo y donde también los ejes que hemos trabajado en estos años desde las plataformas para el diálogo social en Claxo estarán presentes, ¿verdad? Serán ejes centrales de nuestra conferencia. En ese sentido, Karina, nosotros hoy tomábamos como 3 grandes ejes que son
muy centrales a la hora de trabajar algunas temáticas relacionadas con marzo, mes de las mujeres. El primero se titula Derechos, Violencias e Igualdad de Género, entendiendo, bueno, primero siendo muy central en entender lo que viven muchas mujeres a lo largo del mundo, pero particularmente en nuestra América, ¿no? Absolutamente, dentro de este eje que, bueno, también agradezco a las colegas de distintos grupos de trabajo de Claxo que estarán presentes en el programa de hoy con sus testimonios, con sus voces, contando sus investigaciones y su trabajo cotidiano. Pero dentro de este eje de derechos, violencias, igualdad de género, efectivamente situamos dos problemáticas importantes, ¿verdad? La primera, quizás más clásica dentro de los estudios de género, dentro de los estudios feministas, tiene que ver con los derechos de las mujeres, hoy diríamos de mujeres y disidencias en todos los campos y reclamando la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades en todos los terrenos de la vida y en todos los ámbitos de la sociedad. Pero también allí se encuentra, bueno, el objetivo por el que trabajamos en este título que le hemos puesto, ¿verdad? Derechos, violencias e igualdad de género, el objetivo por el que trabajamos, que es la igualdad de género, que todavía nos es esquiva, que todavía restan avanzar y mucho para poder conseguirla, pero que sin duda estamos empeñadas en acortar esa distancia. Y uno de los temas centrales cuando hablamos de igualdad de género tiene que ver con la violencia de género, la violencia basada en género. Como decíamos en nuestro programa del 8 de marzo, esta es una de las problemáticas centrales y más graves en América Latina y el Caribe. Recordemos que una de cada 4 mujeres de entre 15 y 49 años ha vivido o vive en este momento situaciones de violencia basada en género. Y esta es una cifra alarmante y que por supuesto no se da de la misma manera en toda la región latinoamericana y caribeña. Encontramos en Centroamérica una expresión todavía más brutal de este fenómeno, pero también si introducimos otras variables, encontramos cómo esta temática de la violencia afecta diferencialmente a distintos colectivos de mujeres. Por ejemplo, esta cifra se agrava aún más en el caso de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, de mujeres del ámbito rural, mujeres con discapacidad o pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual. Entonces, tenemos que ubicar allí uno de los ejes centrales de trabajo, de reflexión y de propuestas para acabar de una buena vez con esta violencia basada en género. Podemos recordar, si tú quieres, en el cierre del coloquio internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre Ujú. y resistencias, el que realizamos en diciembre de 2024 allí en Ciudad de Guatemala, donde los grupos de trabajo de Claxo, Violencias en Centroamérica, Feminismos, Resistencias y Emancipación y Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia, emitieron una declaración alertando sobre los signos alarmantes de autoritarismos en la región y señalando que esas violencias afectan con especial crudeza a niñas, adolescentes y mujeres sometidas a la violencia sexual, como lo evidencian además los miles de casos de abuso y violación o embarazos forzados que limitan sus proyectos de vida. Evidentemente, las brechas sociales, las brechas económicas y políticas siguen afectando a estas mujeres y a pesar de algunos avances normativos, sus vidas siguen signadas por la exclusión, por el racismo, por la violencia en diversos espacios, incluida también el espacio académico, por la violencia en las rutas migratorias, en sus hogares, en los lugares de trabajo, en las calles, en los medios y en el mundo digital. Como ya dijimos, este fenómeno es realmente alarmante
y por supuesto que nos preocupa la situación de Centroamérica, pero esto, como dijimos, se replica también en otros países de nuestra América. Recordemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, Ujú. donde Javier Milei, el presidente actual, ha desfinanciado, desarticulado y generado un vaciamiento absoluto de las políticas orientadas a prevenir, a atender y a proteger a mujeres y diversidades que se encuentran en situación de violencia. O sea, tenemos sí o sí que colocar este tema en uno de los lugares centrales de nuestro análisis, de nuestro trabajo día a día aquí en Claxo y por supuesto de lo que será nuestro trabajo en Claxo 2025. Si te parece, Karina, podemos ir como al segundo gran eje de los que hemos elegido en la jornada de hoy, que después serán tratados también por nuestras próximas entrevistadas, que tiene que ver con ambiente, cambio climático y desarrollo social. Digo, en el marco de haber visto, y como decíamos hace un ratito, muchas lideresas muy, pero muy importantes en el marco de las luchas de las cuestiones medioambientales, ¿no? Y contra el cambio climático. Sí, absolutamente. Este es además un campo emergente en términos de la producción de conocimiento y también de las propuestas a nivel de política pública. Me estoy refiriendo al cruce entre feminismo y ambiente, feminismo y cuestiones ambientales. A ver, sin lugar a dudas, las implicancias del cambio climático a nivel global ya son absolutamente incuestionables. Incluye, entre otros aspectos, la degradación progresiva de las condiciones ambientales, de la aceleración de las tasas de extinción y un impacto muy severo sobre las condiciones de reproducción de la vida humana y no humana. Los informes de Naciones Unidas nos muestran con mucha claridad este tema y también nos muestran que esta crisis climática no afecta a todo el mundo por igual. Nuevamente, las mujeres y las niñas se enfrentan a los desproporcionados impactos generados por la degradación ambiental, principalmente porque conforman la mayoría de la población mundial en situación de pobreza y su sustento, ¿verdad? Y está fuertemente ligado este sustento a los recursos naturales disponibles en su entorno local. Estos informes de Naciones Unidas calculan que 4 de cada 5 personas desplazadas por los impactos generados por el cambio climático son justamente mujeres y niñas. Los desastres graves también pueden alterar los servicios esenciales, los servicios básicos, ¿verdad? Como la educación, la atención sanitaria, la atención en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que se agravan de esta forma también los perjuicios para las mujeres y para las niñas. Estos informes de Naciones Unidas sostienen que son las mujeres quienes están impulsando las alternativas y la búsqueda de soluciones climáticas a todos los niveles, en la agricultura, como agricultoras, como trabajadoras, como consumidoras, como administradora de sus hogares, por supuesto, como activistas, como líderes, lideresas y también como empresarias. Podemos ver esto especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres y las niñas suelen encargarse de conseguir alimentos, del agua y la leña para sus familias, para los integrantes de su hogar. Durante las épocas de sequía o las épocas de inundación o de lluvias también irregulares, realizan un trabajo más arduo, ¿verdad? Porque esos recursos quedan a mayor distancia, tienen que recorrer distancias más largas, dedicar más tiempo para obtener estos recursos, para efectivamente garantizar el bienestar de sus familias. Esta situación también puede exponerlas al aumento de los riesgos de sufrir violencia de género, lo que hablábamos en el punto anterior, pues el cambio climático intensifica los conflictos, aumenta las desigualdades y las vulnerabilidades ya presentes. Están entonces en la primera línea de la crisis climática y por tanto, están también, y eso es importante remarcarlo, en una buena posición para hacer,
agentes del cambio y a ayudar a encontrar distintas formas de mitigar las causas del calentamiento global y adaptarse a sus impactos en el terreno, en sus comunidades, en su vida cotidiana. Por supuesto que desde esas comunidades se aportan conocimientos, prácticas ancestrales, preservando la biodiversidad de los cultivos, las variedades de las semillas, protegiendo a los polinizadores y las poblaciones locales de abejas, utilizando métodos naturales de fertilización y de formación del suelo, dejando intactos los bosques, y son muchos los ejemplos, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, a pesar de esto, las mujeres tienen menos acceso a una serie de recursos. El primero de ellos, el derecho sobre la tierra, el derecho sobre la propiedad y el uso de la tierra, y luego la concesión de créditos para realizar sus emprendimientos. También lo hemos visto en otras ocasiones, las dificultades para acceder en muchos casos a la educación y a la tecnología. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los varones, Naciones Unidas entiende que el rendimiento agrícola podría aumentar entre un 20 y un 30%, por lo que alimentarían a entre 100 y 150 millones de personas más. Creo que estos datos son significativos en términos de lo que estamos trabajando, abordando y lo que discutiremos, como ya dije, en Bogotá, en el marco de este eje vinculado a feminismo y ambiente, cambio climático y cuestiones de género. Excelente, Karina, y súper súper claro la potencia en este eje en particular. Y si te parece, vamos al último de los ejes que teníamos previsto para esta jornada, que tiene que ver con migraciones y movilidad humana. Nunca dejo de pensar en esas movilizaciones eternas a lo largo de todo Centroamérica, de muchísima gente, entre ellas muchísimas mujeres con niños, muchísimas mujeres migrando. ¿Cuál es el impacto en esta temática en particular en este marzo, mes de las mujeres, para poder abrir el tema? Sí, absolutamente. La imagen de las caravanas migrantes creo Mm. que nos viene a todos y todas cuando hablamos de este tema. Ahora bien, en América Latina y el Caribe en estos años, efectivamente, si uno lo mira solo cuantitativamente, la cantidad de mujeres y niñas que migran se mantiene prácticamente en la misma proporción que la de varones y niños. Pero, sin embargo, a los retos y desafíos que afectan a todas las personas migrantes, las mujeres deben agregar obstáculos digamos, asociados justamente a su condición de género, ¿verdad? Los obstáculos vinculados a las desigualdades de género. Si bien históricamente los patrones de las migraciones eran determinados por los desplazamientos de varones en busca de trabajos, que luego enviaban remesas a sus familias que permanecían en el país de origen, cada vez más mujeres migran de forma independiente en busca de trabajo, como cabezas de sus hogares y también como consecuencia de las distintas manifestaciones de la desigualdad de género y de los fenómenos de violencia que enfrentan estas mujeres, como por ejemplo en los países que además tienen altas tasas de feminicidio. Durante el tránsito, el momento de la migración, ¿verdad? Y en las comunidades de acogida, las mujeres, las adolescentes y las niñas utilizan rutas que son inseguras, en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos asociados nuevamente a la salud sexual y reproductiva, a la educación y al cuidado. Además, estas rutas de desplazamiento, que en muchos casos están altamente militarizadas, y la falta de presencia institucional hacen a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual, más vulnerables a la violencia e incluso a la desaparición forzada. Sufren la doble discriminación, que significa ser migrante y ser mujer, tanto a lo largo del trayecto como
en sus países de acogida. Entonces, nuevamente tenemos aquí un fenómeno al que tenemos que prestarle y le estamos prestando particular atención y que estaremos también trabajando en nuestra conferencia Claxo 2025. Clarísimo, Karina, y súper central para poner en juego cada una de estas temáticas, nos da el panorama necesario, la base necesaria para poder avanzar en lo que serán las entrevistas que tendremos en el programa del día de hoy con respecto a estos ejes en marzo, mes de las mujeres. Karina, ¿te puedo llevar a la conferencia? Porque me dijeron ahí, me dijo alguien de producción, me dijo ahí por cucaracha, me dijo, mirá que Karina tiene novedades, son novedades importantes. Mirá que Karina va a anunciar algo muy importante en el día de hoy. ¿Esto es así? Bueno, efectivamente, creo que estamos en condiciones de anticipar, anunciar quiénes serán los y las personas premiadas en nuestra próxima conferencia allí en Bogotá. De ese premio, el premio de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que pretende reconocer trayectorias destacadas en el campo de la academia, en el campo también de los movimientos sociales y, ¿por qué no?, en el campo del trabajo desde las ciencias sociales en la política pública. Como siempre, estaremos reconociendo a algunas personas por este tema, por su trayectoria y por su aporte a el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Voy a nombrar a Vamos a tener 15. los nombres ya, perdón, ya vamos a tener los nombres. Ah, Vamos bien, directo. bien. Para Ahí qué más vamos. preámbulo? Voy a nombrar a 15 personas que han sido seleccionadas junto a nuestro comité directivo, propuestas y seleccionadas para recibir esta distinción durante la ceremonia de apertura de nuestra 10ª conferencia, allí en Bogotá el día 9 de junio. Estas 15 personas serán reconocidas y voy a comenzar, las voy a decir alfabéticamente, Bien. pero con una excepción, porque voy a comenzar nada más ni nada menos que por Francia Márquez. Francia Márquez, que es, como todos y todas saben, la vicepresidenta de la República de Colombia, del país anfitrión de nuestra conferencia y mujer, por supuesto, afrocolombiana y con una destacadísima trayectoria en el campo de las ciencias sociales, en campos vinculados al medio ambiente, a la defensa de los derechos humanos, a la abogacía y, bueno, una política con mayúscula colombiana que además pertenece a nuestra red desde hace mucho tiempo. Allí estamos viendo una entrevista que le realizamos en nuestra casa de Claxo y bueno, estaremos distinguiendo entonces a Francia Márquez en el marco de la 10ª conferencia. Por supuesto, esta distinción de Claxo se suma a numerosas distinciones que Francia Márquez ha recibido a lo largo de su trayectoria, como por ejemplo el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en 2015 y el Premio Medioambiental Goldman en 2018. Comencé entonces por Francia Márquez, que será anfitriona de nuestra conferencia. Qué Ahora sí, en nombre, ¿eh? orden. Eso es para arrancar, impresionante los nombres, y ya has dado un nombre central, así que, bueno, Francia Márquez, el primer nombre de premiados y premiadas en A Latinoamérica. las personas que van a ser distinguidas en nuestra 10ª conferencia. Comienzo con Aurelio Alonso, sociólogo y escritor cubano, digamos que realizó sus estudios en la Universidad de La Habana, investigador del Centro de Estudios de Europa Occidental, diplomático en Francia, investigador del Centro de Estudios de América y también investigador titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y miembro del Consejo Científico del CIPS.
Aurelio Alonso, además, desde 2016 está desempeñándose como subdirector de la queridísima revista Casa de las Américas y también recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en Cuba en 2013. Entonces tendremos mucho gusto en entregarle esta distinción a Aurelio Alonso. Luego tenemos a Mauricio Archila, magíster en economía y doctor también en economía, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia desde 1978 y en condición de profesor emérito desde 2001. Ha obtenido también varios premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio a la Docencia Excepcional en 2001 y en 2004, el Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar y actualmente es editor de la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura y directivo de la Asociación Colombiana de Historiadores. Además de, por supuesto, al igual que en el caso de Aurelio, bueno, un integrante de nuestra red de Claxo. En tercer lugar, vamos a estar reconociendo a la queridísima Alba Carocio. Alba Carocio también doctora en sociología y profesora a tiempo completo con categoría de titular en la Cátedra Filosofía y Ética y en la Cátedra de Pensamiento Feminista Contemporáneo en la Universidad Central de Venezuela. Es directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, una revista que ha marcado y mucho al pensamiento feminista en América Latina. Es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y del Centro Internacional Miranda. Fue directora durante muchos años del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y es co-coordinadora de uno de nuestros GTs, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Y además integró también el comité directivo de Claxo. Luego también vamos a reconocer a Alejandra Ciriza. Alejandra Ciriza es argentina, profesora de enseñanza media y superior, doctora en filosofía y es investigadora principal del CONICET desde 2012. Dirige el Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad de Cuyo desde 2009 y desarrolla sus líneas de investigación en el campo de la filosofía política feminista. Bueno, ha publicado muchos libros que nos han permitido pensar y reflexionar justamente en torno a la filosofía política feminista. También estaremos reconociendo a John Saxe Fernández, que es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras del posgrado de Estudios Latinoamericano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, con una maestría del Departamento de Sociología y Antropología y con especialidad, como ya dije, en estudios latinoamericanos en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1971 que trabaja allí. Así que estaremos también reconociendo a John Saxe Fernández. Luego, también estaremos reconociendo a Ana María Goetzl, historiadora emérita del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, institución en la que trabaja y que se desempeña como coordinadora docente y también en el pasado como coordinadora del programa de estudios de género y cultura de Flaxo. Ana María ha trabajado muchísimo en torno al movimiento feminista, estudiando el movimiento feminista y particularmente los aportes en el área andina que ha realizado son muy reconocidos.
Luego estaremos también reconociendo a Juan Jovañé, economista, profesor y político panameño, magíster en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile, director de la Caja del Seguro Social de Panamá hasta 2003 y candidato presidencial independiente en las elecciones generales de 2014. Bueno, fue profesor de economía en Chile, en Nicaragua, y hoy es profesor de economía en la Universidad de Panamá. Ha sido director de varias instituciones allí en Panamá. También estaremos reconociendo a Julio Lancelotti, brasilero, un educador católico brasilero y sacerdote de la iglesia San Miguel Arcanjo en San Pablo. Lancelotti es conocido también por su trabajo con personas sin techo, sin hogar y vulnerables, especialmente con el trabajo con niños y adolescentes en la pastoral llamada El pueblo de la calle. También reconoceremos a Cinesio López Jiménez, sociólogo y politólogo peruano, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Marcos en Perú, con una vasta obra publicada y maestro de muchísimas generaciones de científicos sociales peruanos, pero también latinoamericanos y caribeños. Luego estaremos reconociendo a Candelaria Navas, maestra y socióloga salvadoreña, nacida en Santa María, estudió la licenciatura en la universidad, la licenciatura de Sociología en la Universidad del Salvador, hizo sus estudios de maestría en el campo de los estudios latinoamericanos y su doctorado en el campo de las ciencias políticas. Numerosísimas publicaciones en las temáticas de feminismo, muy especialmente el estudio del sufragismo y del movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe. Luego, y esta sería la última persona, pero siguen luego dos sorpresas, estaremos reconociendo a la querida y amiga Nelly Richard, teórica cultural, crítica, ensayista y académica chileno-francesa o francesa-chilena, autora de muchísimos libros en nuestro catálogo editorial y fundadora de la revista Crítica Cultural. Ella se ha destacado por abrir, facilitar y profundizar el debate cultural antes y durante la transición a la democracia, en Chile y en los países del Cono Sur. Es integrante del claustro de profesores del doctorado en la Universidad de Chile y del Consejo Asesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton. Ella también ha recibido muchísimas distinciones. Menciono que recibió en 1996 la beca y el reconocimiento Guggenheim. Estas serían las personas que estaremos reconociendo, premiando en nuestra conferencia. Pero además hemos decidido también reconocer a dos movimientos sociales, al igual que hicimos en México, ¿verdad? En este caso estaremos otorgando un premio, un reconocimiento al MST, al Movimiento Sin Tierra, ¿verdad? Por supuesto, no tengo que explicarles a todos y todas de qué hablamos cuando hablamos del Movimiento Sin Tierra o en su nombre completo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es un movimiento político social brasileño que lucha por la reforma agraria y por la justicia social. Por supuesto, un movimiento clave en América Latina que además ha estado articulando el campo popular no solamente en Brasil, sino en toda la región. Por ejemplo, participando en la fundación de la Vía Campesina a nivel internacional. El MST también ha sido un sujeto político clave en el Brasil,
podríamos nombrar muchísimos ejemplos. Se me viene uno solo a la cabeza y es su participación durante el golpe sufrido en Brasil y en el apoyo incondicional que el MST dio al campamento Lula libre, ¿verdad? El campamento durante la detención arbitraria y absurda de Lula. Así que estaremos reconociendo al MST. Y también, por supuesto, un movimiento de nuestro país anfitrión, de Colombia, el movimiento Ríos Vivos. El movimiento Ríos Vivos es un proceso organizativo y ambiental con más de 13 años de existencia en la región colombiana de Antioquia. Por supuesto que tiene una trayectoria reconocida y respetada a nivel internacional, principalmente por su tarea de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Integran este movimiento 15 asociaciones de las distintas subregiones del occidente, norte y bajo Cauca antioqueño, bueno, que son regiones particularmente afectadas por el impacto ambiental, por lo que conversábamos antes, y también por las afectaciones en materia de derechos humanos que está teniendo la construcción de uno de los tantos megaproyectos hidroeléctricos que se están impulsando en nuestra región latinoamericana y caribeña. Por tanto, estaremos reconociendo también a este movimiento por su defensa en materia ambiental y de los derechos humanos. Con esta larga lista, bueno, compartí contigo, Gustavo, y con todos y todas quienes nos escuchan miércoles a miércoles, las personas y los movimientos que serán reconocidos en la 10ª conferencia de Claxo. Central, Karine, la verdad que importantísimo, todos los nombres, todos los reconocimientos, pero más allá de los nombres por las trayectorias, por las luchas, por lo que transformaron con sus investigaciones o con sus trabajos académicos o con la relevancia de estar en las calles y de plantear movilización social concreta. Así que un listado central, el que nos has dado recién y muy, pero muy importante. Sí, absolutamente. Como siempre, digamos, es una selección. Podrían ser más las personas y los movimientos a reconocer. Es una selección, pero es una selección, bueno, de excelencia, ¿verdad? No solamente por su carácter académico, sino por todos los componentes que ya mencioné, sus aportes al conocimiento, a la política pública y a los movimientos y organizaciones sociales y desde Claxo queremos hacer entonces este reconocimiento. Karina, impresionante y gracias porque primero nos diste el análisis y nos pusiste en contexto y después nos anunciaste una novedad central para saber quiénes serán las personas premiadas en la conferencia, así que muchísimas gracias por hacerlo también en el InfoClaxo. Se agradece muchísimo por el dato y por la información nuevita, fresquita, pero sobre todo que nos renueva las ganas de estar ahí en la 10ª conferencia. Así que muchísimas gracias. Nos renueva las ganas, sin lugar a dudas, de 2 meses y poquito que nos falta ya para encontrarnos allí en Bogotá. Y bueno, seguiremos trabajando para que nuestra 10ª conferencia sea el éxito que Claxo se merece cada 3 años cuando nos encontramos allí para discutir y construir alternativas juntos y juntas desde Claxo. Karina, muchísimas gracias. La mejor semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el InfoClaxo. Un abrazo grande. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Karina Battiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros en este InfoClaxo especial. Nos ha tirado un datazo, ¿no? Digo, el gran dato, digo, de que tiene que ver con premiados y premiadas. Bueno, después seguiremos renovando el anuncio para que se dé a conocer este dato. Bueno, separamos y continuamos con el InfoClaxo especial del día de hoy.
Y como venimos anunciando desde el primer bloque y hablábamos con Karina, hemos dividido el programa del día de hoy en el marco de marzo, mes de las mujeres, en diferentes temáticas para ir analizando cada una y buscamos especialistas de primera para que nos ayuden a reflexionar. El primer ítem era mujeres, ambiente, cambio climático y desarrollo social. Bueno, entrevistamos, ahí Eric Domer estuvo entrevistando a Ligia Moroso Galviati, coordinadora del área de energía, género e interseccionalidad del International Energy Initiative de Brasil, autora junto a Marcia Tait Lima del estudio realizado en conjunto con ONU Mujeres, Género y Ambiente en América Latina y el Caribe, una mirada a las políticas públicas para la acción climática. Veamos el testimonio que tenemos de ella. Olá, meu nome é Lígia, sou uma pesquisadora do campo de mudanças climáticas e gênero. Atualmente atuo como coordenadora da área de energia, gênero e interseccionalidade de uma organização não governamental brasileira chamada IEI Brasil. E fui convidada para falar um pouco sobre as questões de mulheres e mudanças climáticas na atualidade. Acho que já é muito perceptível que estamos vivendo em um mundo em catástrofe. As mudanças climáticas deixaram já de ser um fenômeno futuro, descrito apenas em relatórios científicos, de projeções e modelagens, e já estão aqui. Elas estão presentes em todo o mundo. A gente acompanha catástrofes causadas por eventos extremos. No Brasil, a gente está vivendo ondas de calor, momentos de chuvas torrenciais, secas severas na Amazônia, e acho que isso se repete em diversos países da América Latina e do mundo com as suas especificidades. Mas o que a gente enfrenta hoje não é apenas uma crise ambiental, ela é uma crise sistêmica, é uma crise que está profundamente ligada a esse modelo de vida ocidental, hegemônico, que se impõe como um modelo único e universal, única forma de ocupar esse mundo. É um modelo de desenvolvimento que depende fortemente da exploração dos humanos e de não humanos para a acumulação de capital, sempre a serviço de um pequeno grupo de homens. E aqui, no meu papel de pesquisadora e de ativista, o que eu tenho me debruçado é sobre como pensar numa cura, né, um remédio para esse mundo em ruínas. O que a gente vê dentro do discurso hegemônico e das discussões institucionais sobre mudanças climáticas é uma aposta em um tipo do que a gente chama de tecnossalvacionismo. É uma crença de que a ciência moderna, com as suas tecnologias e soluções de engenharia aliadas às soluções mercadológicas, vão ser capazes de resolver problemas que, em grande parte, ela mesma ajudou a criar, né? São soluções pensadas dentro do mesmo sistema de saberes e de formas de ser nesse mundo que sustentam essa crise. E esse discurso, essa ideia tecnossalvacionista, está ancorada fortemente numa lógica binária. E a gente pode enxergar essa lógica através de uma lente de gênero. Esse é um dos aspectos da minha pesquisa. Então, se de um lado a gente tem os cientistas e os burocratas que vão aparecer como os salvadores do planeta com suas soluções tecnológicas e do mercado, a gente tem, de outro lado, populações vulneráveis que são vistas como vítimas desse problema e que não por acaso são grupos feminilizados e racializados. Então, como que esse problema é posto, né? De um lado, a gente tem os homens brancos com as soluções e do outro lado a gente tem mulheres, pessoas negras, indígenas, dissidentes de gênero, populações pobres, pessoas do sul global. Mas e se nós rompêssemos com essa lógica? E aqui eu faço um chamado desde o meu lugar de acadêmica. Quando a gente faz esse movimento, a gente abre espaço para enxergar a agência desses grupos, dessas pessoas que são tão marginalizadas no nosso sistema. E aí que a gente passa a reconhecer outros imaginários e outras formas de habitar o mundo. Então, é claro que algumas pessoas, alguns grupos vão sentir muito mais fortemente os impactos da crise climática. A gente já está vendo isso acontecer. São mulheres, são crianças, idosos, populações negras, populações indígenas, pobres, grupos tradicionais. Mas, para além disso, essas pessoas já praticam soluções. E essas soluções estão totalmente vinculadas ao modo de vida dessas pessoas.
Então, aqui eu quero destacar especialmente o papel do grupo de mulheres da América Latina e do Caribe, que é o grupo de pessoas, de movimentos que eu tenho mais proximidade. São movimentos que há muito tempo resistem a esses ímpetos coloniais e desenvolvimentistas e que, em suas lutas e práticas, nos ajudam a pensar em saídas para esse mundo único inventado pela colonialidade. Tem uma pesquisadora latino-americana, Maristela Svampa, que é uma grande referência, vai nomear esses movimentos como feminismos ecoterritoriais. Então, ao praticar uma ética de cuidado, ao reconhecer a interdependência, ou seja, que nós humanos, a gente depende um do outro para existir, a ecodependência, essa ideia de que existe relações ecológicas de dependência entre todos os seres vivos e não vivos também, ao colocarem a vida no centro e não o lucro, como é no nosso sistema, essas mulheres cultivam uma outra relação com a natureza. É uma relação de pertencimento e não de exploração. Então, hoje, o que a gente tem com o acirramento dessa crise climática são algumas soluções tecnológicas e verdes que servem ao mercado, ao lucro e ao capital. Essas mulheres vêm chamando isso de falsas soluções. E essas soluções tecnológicas têm reconfigurado as fronteiras neoextrativistas aqui na América Latina. O discurso de transição energética, por exemplo, tem viabilizado a entrada de novas tecnologias nesses territórios, atualizando conflitos antigos e também criando novos. Aqui no Brasil, os grandes empreendimentos eólicos são um exemplo emblemático desse problema. Mais uma vez, grupos de mulheres estão na linha de frente contra um modelo exploratório e predatório de instalação. Instalação de empreendimentos que vem causando grandes impactos nessas comunidades, na ecologia dos lugares, na biodiversidade, e essas mulheres trazem um mote: renováveis sim, mas não assim. Esse embate vai trazer algo fundamental para a gente, vai nos mostrar algo fundamental, que não basta que a transição energética aconteça. A gente precisa questionar como ela acontece e para quem. Se a lógica de exploração se mantém apenas com uma nova roupagem, continuamos alimentando essa mesma engrenagem de desigualdade e destruição. E é por isso que soluções tecnológicas sozinhas não são capazes de enfrentar esse monstro tentacular que estamos encarando. E é tentacular porque são muitos tentáculos, então a gente corta um, aparece outro, né? Ele é uma policrise, né? E é uma crise sistêmica. E por isso que a gente precisa pensar e agir de forma sistêmica. Então, aqui eu sei que eu trouxe só uma breve pincelada sobre um problema que é profundo, é múltiplo e é complexo. Mas a mensagem principal que eu quero deixar hoje é que não acreditemos que o capitalismo é uma história única. Não aceitemos a barbárie como o único caminho possível. Desistir dessa luta é um privilégio para poucos. Então, que a gente se inspire e se some a essas lutas territoriais, a essas lutas dessas mulheres. Que possamos, com isso, cultivar novos imaginários políticos. Que a gente possa aprender com esses outros saberes e que a gente construa novas formas de convivencialidade. A necessidade de uma transição de mundo é inadiável, a gente não tem mais tempo. Mas, já que essa mudança está em curso, a gente precisa lutar para que ela seja justa, inclusiva, popular e feminista. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço o espaço. Até mais. Y seguimos en el marco de mujeres, migraciones y movilidad humana. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, Karina nos daba algunos datos centrales como para poder situarnos, pero vamos a ver la entrevista realizada hace unos minutos con Amarela Varela Huerta, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y especialista en migraciones. Miren lo que nos decía. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos reportando aquí desde la hermana República de Xochimilco, Ciudad de México. Somos Amarela Varela Huerta, que soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y yo soy Indira Tatiana Carías, yo soy investigadora
de la maestría de Métodos y Técnicas de Investigación Social de la Universidad de El Salvador. Tenemos una invitada de honor porque les digo siempre que en México y lamentablemente un poquito en América Latina tenemos el síndrome de Estocolmo porque estudiamos las migraciones a través de las voces de los norteamericanos. Entonces, pues tenemos a una compañera estudiosa de las migraciones desde uno de los epicentros de donde salen el buen número de personas migrantes de El Salvador y que además hoy es más vigente que nunca por el tema de que el tecnofascista de Donald Trump deportó a familias migrantes, deportó a varones migrantes que él acusa de pertenecer al Tren de Aragua, a la industria carcelaria de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, proponiendo que, bueno, generando ahí pues una verdadera crisis en el Estado y en la división de poderes en Estados Unidos al saltarse la decisión de la Suprema Corte norteamericana de no poder deportar personas sin debido proceso judicial y al hacerlo Trump amparado en una ley patriótica previa, de que no se había usado desde la Segunda Guerra Mundial. Nos invitaron a Claxo TV, agradecemos mucho la invitación en el marco de la discusión que tenemos solo el mes de marzo, ¿verdad? En todas las instituciones académicas y deberíamos de tener todo el año y todos los días. Yo sé que en Flaxo sí la tienen, pero no es el común en las instituciones de educación superior y deberíamos de propiciar, y este es un esfuerzo más por propiciar que esta conversación en términos de la generización de las migraciones, de la feminización, se tenga pues de manera más profunda y más cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, pues, a ver, te pregunto, Tatiana, vamos a empezar. Como decía el maestro Abdemalek Sayad, ese argelino que reflexionó después de la independencia argelina sobre cómo pensar las migraciones. Vamos a hacer ahora un diálogo entre por qué migran, entonces en el origen, los motivos del éxodo, cómo es que transitan y en qué condiciones viven al instalarse en el norte global. Y yo sumaría ahora cómo es que se experimenta la deportación entre las mujeres migrantes. Si quieres hablar un poco de los motivos del éxodo. Okay. Sí, yo creo que a nivel centroamericano creo que compartimos mucha realidad. Creo que, como lo comentaba con la doctora Varela, han evolucionado y han venido cambiando las formas en que están migrando las personas y los motivos por los que lo están haciendo. Han venido como de un contexto social, económico, hasta por motivos de delincuencia, hay incluso motivos políticos por los que está migrando la gente y eso es precisamente lo que nos atañe en este momento. Lamentablemente, como decía la doctora, no todo el tiempo está como en boga, no todo el tiempo está como en agenda este tema y ahora pues queremos aprovecharlo y qué mejor que tener la oportunidad de saber de primera mano que yo estoy trabajando mi investigación en El Salvador, pero estoy buscando especialistas aquí y estoy buscando mujeres migrantes salvadoreñas, mujeres centroamericanas que hayan pasado por este tipo de situación y la verdad es que sí nos estamos encontrando con que ya no es solamente por motivos económicos que la gente se está yendo. Hay muchísimas otras razones que ya están causando pues todo este éxodo migratorio, ya las caravanas también ya son como fenómenos que ya no se pueden ocultar y que lamentablemente ahorita hay una guerra abierta, sí, directamente contra las personas migrantes. Sí, y tiene pues ya casi 2 décadas que yo propongo que las migraciones, sobre todo porque las estudié, le decía a Tatiana, las empecé a estudiar las migraciones feminizadas a través de mirar a la diáspora salvadoreña, que hay una trinidad perversa que expulsa a las mujeres de los lugares donde nacieron, donde están sus muertos, donde viven sus hijos, donde están sus madres, donde está su tierra, donde está su agua, donde están sus cielos. Y esa trinidad perversa sería la violencia de mercado, el neoliberalismo que hace que, mientras que en Estados Unidos se cobran $17 la hora por salario mínimo,
pues en América Central y en América Latina en general no se cobre más de $400, cuando bien va mensualmente un salario mínimo, y sobre todo saber que el neoliberalismo ha generado la financiarización, el endeudamiento, el trabajo precario, el trabajo informal, que sobre todo afecta a las mujeres porque no les dan coberturas en términos de maternidad, en términos de enfermedades derivadas del trabajo, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, la violencia de mercado, la otro elemento que expulsa a las mujeres es la violencia de Estado, que se vincula directamente con la violencia patriarcal. La violencia patriarcal, como ya sabemos todas las que vemos estos espacios de reflexión de Claxo TV, perdón, yo sé la diferencia radical que hay entre una institución y otra, pero me confundo. Pues las mujeres migramos porque el Estado es omiso o incluso ejerce la violencia contra las personas en general y contra las mujeres. Es omiso, por ejemplo, a la hora de abordar, de catalogar y de sentenciar crímenes de feminicidio, por ejemplo. Pero también es omiso cuando denunciamos violencia laboral, violencia doméstica, y muchas veces está coludido o administra el crimen desde el Estado cuando denunciamos violencia por el crimen administrado por el Estado, ¿no? Entonces yo creo que en El Salvador eso fue una realidad masiva previa a Bukele, y que ahora además se combina con lo que investigadoras e investigadores de todo el continente han llamado juvenicidio, ¿no? Lo que ejerce el Estado salvadoreño contra las juventudes y por lo tanto contra sus comunidades, sus madres, sus parejas, sus hijas, pero contra las propias mujeres migrantes, es por ejemplo el encarcelamiento masivo de jóvenes inocentes que antes eran atrapados, reclutados forzadamente por las maras, y ahora lo son encarcelados por la industria carcelaria de Bukele, ¿no? Entonces, esas tres violencias, violencia de Estado, violencia patriarcal y violencia de mercado, se conjugan y conjuran la migración femenina desde el sur global hacia los nortes, pero también hacia los sures, ¿no? Ahora hablemos, Tatiana, de la violencia en los tránsitos, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías la violencia que viven las mujeres en el tránsito migratorio? Pues yo creo que están como que las mujeres nunca escapamos de la violencia, ¿verdad? O sea, yo creo que desde antes de salir, la motivación que tuve que pasar para querer salirme de mi país, bueno, no querer, tener que salirme de mi país, desde ahí, o sea, yo ya estoy atravesando un ciclo de violencia. No quedarme en el lugar donde yo quiero estar, sino que tener que moverme forzosamente a otro lugar. Desde ahí empieza el ciclo de violencia. O sea, que no puedo tener las condiciones necesarias para tener una vida digna, una vida tranquila, que me genere todas mis condiciones mínimas de bienestar. Ya desde ahí estoy atravesando violencia. Luego, el hecho de salirme, el hecho de atravesar todo hay como un proceso a nivel de que se va avanzando en la ruta migratoria, ya sea de que estén de tránsito o que pretendan llegar a México. La verdad que ahorita que estoy investigando el tema, tengo conocimiento ya de que desde Guatemala incluso, o sea, las mujeres atraviesan por muchos ciclos de violencia perpetrados desde las personas que están realizando el tránsito de forma ilegal, como los polleros, los coyotes, como los conocemos, hasta otro tipo de personas que tienen que ver incluso con cuerpos de justicia. Ya sea en México, en Guatemala, incluso en El Salvador antes de salir. Entonces, pues la verdad que es lamentable que es un ciclo de violencia que viene de muchas formas y se expresa de muchas formas y en diferentes lugares, pero es algo de lo que realmente las mujeres no escapamos. Los migrantes en general no escapan. Sí, yo diría además que ahora, de un tiempo para acá, desde las caravanas de manera enfática, presenciamos además
una forma de violencia vicaria que es, las mujeres han tenido que empezar a migrar en núcleos familiares. Durante la década de los 90 se produjo lo que llamaron las estudiosas la feminización de las migraciones. Yo siempre digo que hay que poner, o sea, que se entiende ese giro teórico, pero que hay que poner énfasis. Por ejemplo, mi abuela era una indígena migrante en Puebla que migró por la violencia doméstica. Eso sucedió en 1902. Pero digamos, desde la década de los 1970s, 80s, pero masivamente en los 90s, las mujeres empezamos a estudiarlas como pioneras de la migración, pero migraban solas y mandaban a traer a los hijos después. De ahí el trabajo de compañeras como Claudia Pedone, que ha pensado las cadenas migratorias, ¿no? Esta noción de tú siempre jalas a los tuyos. Pero creo que ahora, esta es una hipótesis que yo vengo trabajando en colaboración con Soledad Álvarez, que pensamos la idea de comunidades de cuidado en movimiento, pero también en colaboración con Claudia Pedone y con mi colectiva, que nos llamamos Narrativas de Fronteras desde las Migraciones. Muchas colegas feministas que estudian las migraciones, estamos ante la familiarización de los flujos migratorios, y lo que sucede ahí es que esa violencia que se cebaba contra las mujeres, por ejemplo, por parte además de sus pares, ¿no? También hay que decir que las mujeres son violentadas por otros migrantes, por otros transmigrantes, y son violentadas por el ejército privado indirecto de los narcos administrados o tolerados desde el Estado, pero también son violentadas de una manera central por las fuerzas de seguridad de cada país que atraviesan. Yo creo que es muy importante definir que ante esta idea tropical de la canibalización, de que los malos son los paralegales, pues la imagen, por ejemplo, de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde calcinaron vivos a más de 40 migrantes el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, de una cárcel, por cierto, administrada, subrogada la seguridad privada de esa cárcel a un familiar del dictador Daniel Ortega nicaragüense. Pues ahí, y además los informes de las organizaciones de derechos humanos, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, que hoy ya no hace de defensor del pueblo porque su presidenta es alguien que le lava la cara al gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, pero incluso ellas reconocen que 3 de cada 5 ejercicios de violencia contra las migrantes en realidad son violaciones a derechos humanos porque las cometen fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, los caiviles de Arévalo, que ganó por su pueblo y puso a los caiviles a violar de los derechos humanos de las mujeres en la frontera porque se lo mandó a decir Trump, ¿no? Ahora diríamos, ¿cuáles son? Y bueno, pero también decir que ante esas violencias vicarias contra los niños, porque se familiarizaron los flujos migratorios, pero también se familiarizaron las resistencias. Para mí, la migración en familia de las mujeres con sus madres, las abuelas migrantes, y con sus hijos, los niños y las infancias migrantes y las niñas migrantes, es una forma de feminismo antipunitivista. Es una práctica que desafía frontalmente con los cuerpos vulnerabilizados y feminizados, que es lo que tienen las mujeres, las leyes que nos extranjerizan permanentemente, ¿no? Pero por supuesto, a esa violencia con la que responden las mujeres migrando en familia, además de la violencia de Estado, hay una violencia paralegal, ¿no? Entonces ahora vemos familiarizados los secuestros, familiarizados los encierros, como las baby jails de Donald Trump, o ahora las deportaciones, y vemos familiarizadas, vemos el racismo de las poblaciones latinoamericanas también contra las familias migrantes, ¿no? Vemos a las familias haitianas de personas negras que padecen en barrios densamente poblados por personas prietas negrofobia, ¿no? En América Latina. Ahora hablemos, Tatiana, y para terminar, bueno, no, nos faltan 2 dimensiones, las estrategias de resistencia para el asentamiento, pero también las violencias que viven las mujeres ahí donde se instalan. Platicábamos con Tatiana, que está aquí de visita en Ciudad de México,
que cada vez hay más, que la diáspora salvadoreña en México tiene desde cuando la guerra, ¿no? En la década de los 80, pero que de manera nutrida se ha engordado desde que el neoliberalismo nos atraviesa como pueblos, y hoy ya hay toda una diáspora asentada en la Ciudad de México, en diferentes ciudades de México, ¿no? Entonces, Tatiana, tú de la revisión de la literatura, de las conversaciones, de los diálogos, ¿cuáles dirías que son las estrategias de asentamiento de que las mujeres ejercen para el derecho a permanecer en donde decidieron emigrar, ya sea en México o en Estados Unidos? Pues yo creo que lo primero es como reconfigurar el pensamiento que traen y tener que involucrarse sí o sí al lugar, al lugar que las acoge y que las recibe. Entonces yo creo que de todo lo que he platicado con mujeres que han migrado en diferentes momentos de las últimas décadas, yo creo que todas coinciden en el hecho de que tienen que sí o sí aceptar, digamos, diferentes tipos de estilos de vida diferentes, formas de adaptarse, que aunque no quieran o aunque no estén completamente familiarizadas o de acuerdo con lo que la ciudad les ofrece, pero son cuestiones que tienen que aceptar y se han acomodado con el tiempo. Pero yo creo que las estrategias, eso es algo que no cambia. De todo lo que he conversado, me dicen, no, yo llegué a la Ciudad de México en tránsito y yo tuve que aprender que aquí la vida es diferente, que aquí la forma, o sea, aunque estemos muy cerca, aunque geográficamente estemos muy cerca, pero la forma de vida cambia. Entonces yo creo que las estrategias que han tenido que adaptar nuestras mujeres y los migrantes en general, que las mujeres con el agravante de que tienen que adaptarse a situaciones que de pronto no son tan buenas en la ciudad o en el país que las acoge. O sea, me dicen, así como pasábamos situaciones de violencia en El Salvador, también aquí son formas diferentes y son estrategias de supervivencia diferentes. Entonces yo creo que aunque pase el tiempo, pasen las décadas, los años, yo creo que las estrategias y las formas de supervivencia que tienen las personas migrantes y las mujeres en general, que es lo que estoy estudiando, siguen siendo como las mismas, siguen siendo como formas de supervivencia, le llaman ellas. O sea, aparte de adaptación, son de supervivencia más bien. Sí, a mí me parece muy importante agrietar la idea de integración social. Yo creo que las mujeres, bueno, primero decir que no hay políticas públicas para garantizar la exigibilidad de derechos humanos básicos para las personas migrantes en general, pero tampoco la hay para las mujeres migrantes y para las infancias migrantes, que son cuerpos feminizados, vulnerabilizados, ¿no? Mucho menos para las personas transmigrantes. Y en ese sentido, las mujeres inventan una forma de integración social que atraviesa el hecho de adaptar su cocina, ¿no? Sus platillos a los insumos que hay, el hecho de aprender la lengua, por ejemplo, las haitianas, las mujeres chinas, las mujeres africanas, aprender la lengua en la que se hace la tarea de los niños, que ya son nacionales de ese otro lugar donde se consiguieron asentar, o aprender las formas, ¿no? El hábitus de, por ejemplo, la vida aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hacen integración social al adaptarse también a la ausencia de sus familias, de sus comunidades, al configurar comunidades de cuidado en movimiento. Yo creo que las mujeres migrantes, como los migrantes en general, para mí son el motor de la historia y son una especie de ventana privilegiada para entender cómo sobreviven las poblaciones en estos tiempos de tecnofascismo, ¿no? Pero hablemos, yo creo que de lo más duro que decíamos con Tatiana en la conversación que estábamos teniendo, que cuando nosotros pensamos que ya no puede haber más crueldad, aparece algo más grave.
¿Cuál sería tu opinión en términos de cómo están atravesando las mujeres migrantes los procesos de deportación, por ejemplo, desde España o desde Estados Unidos, desde Canadá? Pues yo creo que ahora la parte que se hace más difícil es saber de que voy a llegar y pensar el hecho de a qué regreso. O sea, y ni siquiera regreso por mi voluntad, sino que regreso porque me están enviando de manera forzada a moverme del lugar que yo elegí para empezar una vida nueva y tener otro tipo de oportunidades. En ese caso, de que uno está buscando oportunidades, muchas personas también lo hacen por desplazamiento forzado, porque tienen que sí o sí salir de sus países. Y en el caso de El Salvador en especial, pienso que debe ser una situación muy complicada y muy estresante el hecho de saber de a qué regreso si en este contexto, en esta coyuntura política, la verdad que no tenemos ni siquiera garantías ni derechos humanos garantizados como para que yo diga, voy a regresar a mi país y me voy a sentir plena y voy a sentir que estoy segura, porque ni siquiera en mi propio país estoy así. Entonces debe ser como una situación de estrés y una situación de una permanente psicosis y un sentimiento de persecución todo el tiempo, porque aparte de que me siento vulnerada como mujer, mi país tampoco me está apoyando y mi país tampoco está haciendo nada para que yo me sienta bienvenida. Cuando yo estoy llegando ahorita como están haciendo los procesos de deportación y cuando el Estado salvadoreño lo único que hace es decirme, aquí tenés un kit con un cepillo de dientes y un jabón para que te des un baño aquí en las instalaciones y ya tenés que regresarte a tu casa. En serio, eso es lo que me está ofreciendo el Estado salvadoreño cuando yo regreso de una situación postraumática, que, o sea, ahorita ya ni siquiera se define en qué momento, porque el trauma es desde que yo me tuve que salir, tuve una motivación para salirme. Llegar a un lugar y que me digan, no, tampoco aquí te queremos, regresate. Me regreso y tampoco estoy teniendo condiciones dignas de vida, entonces es una situación como demasiado denigrante, de hecho, incluso hasta para la dignidad, no solo de las personas como mujer, como madres, porque también están migrando con familias completas, como lo decía la doctora Marela. Debe ser una situación que aparte tengo que cargar el estrés de ser cabeza de familia, de ser cabeza de hogar y estar todavía pensando no solo en mi situación, sino de las personas que van conmigo. Sí, yo creo que estamos ante un tiempo bien complejo, ¿no? Porque las mujeres están regresando a estados desmantelados, ¿verdad? Ustedes me entienden allá en Argentina con el tecnofascista ese de la motosierra, ¿no? Están regresando a estados completamente ausentes de la regulación de la vida social. Y yo creo que es muy importante, y con esto me parece que podría ser interesante terminar, que no es lo mismo ser deportada a la ciudad que ser deportada a una comunidad indígena, ¿no? Yo creo que también estamos viendo prácticas de recepción y de hospitalidad radical entre comunidades que reciben a esas mujeres que se fueron a intentar salvar la vida, salvar a la familia, a financiar las deudas que deje el desarrollo, y hay una hospitalidad radical para esas mujeres. No así una hospitalidad institucional que se reduce a eso, ¿no? Se reduce a un kit de bienvenida que, bueno, en el caso mexicano les están dando $100, que alcanza básicamente para un trayecto de regreso a tu casa, y al mismo tiempo se está instrumentalizando la victimización, la violencia que se ejerce contra los cuerpos femeninos en discursos patrioteros bien peligrosos, ¿no? Que yo creo que refuerzan el racismo social, el racismo institucional de la que somos objeto las mujeres y en especial las mujeres migrantes. Bueno, y para terminar esta entrevista que celebramos aquí en común con la compañera Tatiana de El Salvador, quiero invitar a todas y a todes a sumarse este miércoles 26 de marzo
a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, a través del canal de YouTube del Centro para la Memoria en América Latina, CAMENA, al conversatorio que vamos a celebrar con compañeras de portadas y mujeres migrantes en España y en México. Se va a transmitir en línea, pero también se va a poder asistir presencialmente. Es este miércoles 26 y vamos a hablar de las experiencias de las mujeres migrantes con la voz de las protagonistas en primer plano. Otro de los ejes pensados para el día de hoy tiene que ver con mujeres, derechos, violencias e igualdad de género. Para eso decidimos convocar, bueno, una gran conocida de la casa, Andrea Daverio, politóloga especializada en políticas públicas, co-coordinadora del grupo de trabajo Claxo Género, Desigualdades y Derechos en Tensión, que también estuvo hablando con Eric Domergue y este es su testimonio. Mi nombre es Andrea Daverio, soy politóloga, soy feminista, dirijo la especialización en género, políticas públicas y sociedad de la Universidad Nacional de Lanús y soy co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión. Bueno, y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al momento que estamos atravesando en la Argentina en relación con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Argentina atraviesa, a partir de la asunción del gobierno de Milei, de La Libertad Avanza, una profunda crisis política e institucional en la cual la democracia y el orden constitucional están en riesgo. Este gobierno viene llevando adelante en este año y pocos meses que se encuentra en el poder un ajuste económico, el más profundo que hemos atravesado, sostenido en medidas represivas y autoritarias que vulneran los derechos conquistados y consagrados en la Constitución. En particular, este gobierno ha demostrado un antifeminismo feroz y un ataque a los derechos de las mujeres y otras identidades sexogenéricas, a los derechos conquistados y a las políticas consagradas en los últimos años, en los últimos 40 años desde el retorno de la democracia, y nos toca compartir estas reflexiones justamente a 30 años de la conferencia, de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, que justamente se llevó a cabo en estos días. El nuevo gobierno viene desplegando, les decía, bueno, acciones que por un lado apuntan a la deslegitimación retórica de las mujeres y otras identidades sexogenéricas, de la eliminación de las instituciones y de las políticas públicas y de boicot y de socavamiento de muchas de las políticas públicas que se pusieron en marcha en las últimas décadas en la región. Estos cambios, estas acciones, que repito, son acciones retóricas, pero que son acciones prácticas que impactan concretamente a través de reducciones presupuestarias, eliminación de instituciones, eliminación de políticas públicas, han tenido una profundidad y un vértigo inédito, ¿sí? Solamente para mencionar algunas de las más importantes, podríamos pensar en la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que era la institucionalidad de género nacional, que ha sido eliminada, la supresión de las políticas de atención y de prevención de la violencia de género, la reducción presupuestaria de las políticas de salud sexual y reproductiva, el cierre del programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el programa ENIA, el cuestionamiento sistemático y el desfinanciamiento de la educación sexual integral de la ESI, que existe en Argentina desde el año 2006, los cuestionamientos también a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,
Y no puedo dejar de mencionar el desfinanciamiento de las políticas de salud, en particular pienso en las políticas en relación con el VIH, el fin de la moratoria previsional que está en ciernes y que va a afectar en particular a las mujeres, y la crisis económica que no hace más que profundizar las brechas de género. Es decir, frente a este panorama, nosotros lo que podemos ver es que nuestros derechos, los derechos de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de las mujeres, de las personas de los colectivos LGBTIQ+, hoy están en riesgo. Nuestras vidas están en riesgo. Nuestro derecho a vivir vidas dignas de ser vividas, libres de violencia, están hoy en riesgo. Y lo que está en riesgo también es la convivencia democrática. Los discursos de odio, los discursos machistas, los discursos lesbodiantes, los discursos misógines, lo que han provocado es más violencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que advertir en la Argentina y recordar que lo que hoy estamos es frente a palabras y acciones de este gobierno que violan las normas vigentes, que desconocen los acuerdos democráticos alcanzados por la sociedad argentina en las últimas décadas, que promueven la discriminación, que promueven la violencia y que amenazan nuestra convivencia democrática. Y ustedes saben, entre la cantidad de materiales que vamos generando en cada uno de los encuentros que realiza Claxo, tenemos uno interesante, el de Juliet Teresa Villares Parejo, es coordinadora de comunicación del Centro Martin Luther King de Cuba. Esta entrevista fue realizada en el marco del Foro Activismos y Movimientos Sociales en América Latina y el Caribe en octubre pasado en La Habana, y esto es lo que nos decía. Mi nombre es Juliet Teresa Villares Parejo, soy del Centro Martin Luther King. Primero que nos cuentes un poco qué es el Centro Martin Luther King, Diego, y qué cuestiones trabajas tú específicamente ahí. El Centro Martin Luther King es una organización de la sociedad civil que precisamente tiene la vocación de servicio en tanto el mundo ecuménico o los asuntos que refieren al mundo ecuménico y los asuntos que refieren al mundo social o sociopolítico, ¿no? Y precisamente intenta combinar la teología de la liberación o teología contextual y la educación popular como una metodología o una pedagogía o una forma de entender la vida y también de entender la manera en que nos relacionamos. En el Centro Martin Luther King coordino lo que llamamos la comunicación para el movimiento Centro Martin Luther King y sus redes, que está organizado en dos sentidos, la red de educadores y educadoras populares y la red ecuménica Fe por Cuba. Entonces, crear identidad, comunidad, comunicación para el movimiento es mi tarea un poco menor dentro de las tantas cosas que hacemos. Estuviste hablando y estuviste haciendo una presentación muy relacionada con las lógicas coloniales que se siguen manteniendo, que siguen siendo muy fuertes, con las lógicas centralistas en los lugares, como un sinfín de luchas que hay contra lógicas conservadoras, que se reiteran en muchas partes de nuestra región. ¿Nos quieres contar un poco cómo interpretas esos mecanismos que son muy brutales y muy agobiantes en muchos casos? Yo creo que hay una esencia fundamental cuando uno entiende los sentidos de vida, ¿no? O qué te motiva, qué nos motiva colectivamente. Como Centro Martin Luther King, primero hemos decidido estar fuera de los centros de poder en La Habana. Por tanto no estamos en El Vedado, estamos en Marianao. Estamos además en una zona de Marianao que se llama Pogoloti, que precisamente fue el primer barrio obrero en Cuba, con una población mayoritariamente negra y pobre, o en situación de pobreza. Entonces, estar ahí significa apostar por la comunidad y crear desde la comunidad. En ese sentido cambia cualquier tipo de lógica, ¿no? Desde la educación popular entendemos que uno no viene a dar un saber, sino que comparte esos saberes, y en esos saberes colectivos se construye lo que entendemos nosotros que es el socialismo diferente, ¿no? Sentido y pensado desde las prácticas cotidianas, desde la enseñanza primera, pero también desde la reproducción cotidiana de la vida. Decía en algún momento que no es posible entender el socialismo sin luchas concretas que sustenten ese socialismo.
No es posible un socialismo sin el feminismo, sin los feminismos populares. No es posible un socialismo sin la lucha antirracista, que debe ser primaria en la sociedad cubana, sin la lucha contra el capitalismo, que tiene muchos rostros y que se dibuja de muchas maneras y hay que interpretarlo. Sin la apuesta política del movimiento de Jesús, llamamos, el movimiento revolucionario de Jesús, que sobre todo trata sobre las espiritualidades, las subjetividades, y que hoy ese sujeto colectivo tiene que entenderse desde ese lugar, ¿no? Cómo se construye un sujeto desde una nueva subjetividad o una nueva manera de entender el mundo que sea liberador, emancipador, de justicia, de soberanía. Y entendemos también que nuestra apuesta suprema tiene que ser sobre la participación y el control popular, en esa construcción de movimiento popular que hoy queremos hacer en Cuba. ¿Cómo convive en el marco de que hay sectores de la religiosidad muy conservadores en algunas partes del mundo y que han tenido una política muy activa en contra de las luchas de los feminismos, de las diversidades? ¿Cómo convive en una visión más progresista y desde otro lugar el hecho de militar dentro de los feminismos, pero también incorporar esas religiosidades? Yo puedo hablar como ejemplo mi vida misma, ¿no? Yo me considero una mujer negra, lesbiana y cristiana, militante de la revolución, y en eso convivo muchas militancias, ¿no? Muchas maneras de entender el mundo. Yo creo que hay que entender profundamente en qué consisten los fundamentalismos religiosos, cómo operan, qué transforma o qué desforma. Y en ese sentido la revolución o las revoluciones, no tiene que ser la revolución cubana, sino las revoluciones de manera global, el subglobal debería preocuparse por entender la espiritualidad toda. Se puede ser militante y se puede ser cristiano. Se puede ser, incluso se puede ser no cristiano, sino con otras múltiples espiritualidades. Y hay una esencia que defendemos mucho y es la mística revolucionaria. ¿Cómo se construye hoy la mística revolucionaria? ¿Desde qué lugares? ¿Desde qué sentidos? Hoy en el siglo XXI necesitamos revisitar nuestros ancestros, pero para tomar fuerza y no para reproducir miméticamente lo que nos enseñaron, ¿no? Desde un pensamiento crítico, desde una revisión histórica importante, pero también desde ese acumulado colectivo. Creo profundamente en la construcción colectiva y desde esas dimensiones se puede vivir, ¿no? En crear una nueva sociedad que todavía no la hemos inventado, ningún modelo hasta hoy ha dado resultados para eso. Estamos en una disputa de poder, en una disputa y una lucha contra el capitalismo, que de verdad se reinventa tanto que a veces la izquierda o las personas que apostamos por procesos progresistas perdemos de vista que es necesario revisitarnos por dentro para luego poder proyectarnos, articularnos para poder tener fuerza. Como decía la frase que es tan repetida, solo podemos llegar rápido, ¿no? Pero juntas y juntos podemos llegar más lejos, ¿no? Y con más fuerza. Por último, ¿qué significan estos espacios, estos encuentros en el marco de los foros? Digo, ¿qué es lo que construye y para qué te parece que es útil? A veces yo no creo en los foros, tengo que ser sincero, porque si no vamos con la actitud o con la aptitud de colaborar, de entender, de conocer, se convierte en un espacio de egocentrismos, donde coloco mi lucha y me descoloco de las otras personas, ¿no? Entonces estos foros pueden verse de dos maneras. Si bien yo vengo a intentar entender cómo funcionan las otras personas y colaborar y ponerme en disposición, o si vengo a hacer catarsis y reflexionar sobre un conocimiento que yo solamente he construido o que he bebido de otras fuentes de conocimiento, pero que en definitiva no conectan, ¿no? ¿Y de qué sirve el conocimiento si no es para transformar la realidad y aportar a ello, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es por cómo se aprovechan los foros. Y como ustedes saben, del 9 al 12 de junio, la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña en Bogotá, Colombia, en la UNAL, en el Ágora, en la ESAPE y en un sinfín de lugares donde se estará realizando un encuentro que será central para las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Entonces es muy importante que se puedan inscribir, que puedan participar, que se puedan sumar. Vean el siguiente spot que los va a invitar aún un poco más.
conferenciaclaxo.org, van a encontrar todos los materiales. Y otra cosa que no se tienen que perder son Los monstruos andan sueltos. Claxo estrenó a finales del 2024 una serie de podcasts sobre nuevas derechas en América Latina y el Caribe, producidos en alianza con el diario AR, agrupados bajo el título Los monstruos andan sueltos, con contenidos y narración a cargo de la periodista y documentalista argentina Ana Cacopardo. Miren lo siguiente. Los monstruos andan sueltos. Hay que empezar a preguntarnos por las heridas de la política. Volver a utilizar el odio como herramienta política. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario AR. Soy troll. Trabajo de agredir a alguien para que se tenga que callar. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. La pandemia fue un quiebre. Llegó a donde llegó, no a pesar de haberse mostrado como un sacado, sino por haberse mostrado como un sacado. La casta de los que siempre ganan. Esa es su casta. Además, no solamente nacen monstruos, ¿no? A veces nacen nuevos actores sociales. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos, Ana Cacopardo. Suscríbete y sigue cada episodio de Los monstruos andan sueltos en tu plataforma favorita. No se los pierdan en todas las plataformas de podcast, en YouTube también. Ya salieron 8 episodios y mañana jueves estará saliendo el 9º y último con Teresa Andrueto, Claudio Piñeiro y Sergio Ciangaglini, quien estará participando en el próximo episodio de Los monstruos andan sueltos. Búsquenlos, realmente no se van a arrepentir. Es un material muy, pero muy valioso. Vamos a hablarles de Aula Claxo, una plataforma de formación autoadministrada en torno a diversos programas en los cuales pueden acceder a clases en alta calidad con referentes de América Latina y el Caribe. aulaclaxo.org. Y ahora sí estamos llegando al final de este programa. Si les gustó, recomiéndenlo, distribúyanlo, compártanlo y formen parte de InfoClaxo todas las semanas aquí en Claxo TV. Este programa no se hace solo, sino gracias a una gran red de la red de Claxo, de centros miembros, de integrantes de la red de Claxo, pero bueno, también de la Secretaría Ejecutiva y más específicamente del equipo de comunicación. Guido Fontán, Eric Domergue, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Sebastián Higa, ya lo dijimos, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Camila Pastor, Agustina Castaños y Renata Maestro Vicente. Sebastián Higa ganó 2 veces, esta vez ha salido de manera doble en el programa del día de hoy. Bueno, que tengan una excelente semana, que la pasen increíble y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para seguir haciendo el InfoClaxo, pero sobre todo para pensar nuestra América. Mi nombre es Gustavo Lema y les agradecemos muchísimo por estar del otro lado. Chau, hasta la próxima.